A continuación hablaremos un poco de la fuerza de Lorentz. Primero aclararemos un poco el concepto de estas fuerzas. Sabemos que una carga cuando está en movimiento dentro de un campo magnético experimenta una fuerza magnética. Sin embargo, la pura existencia de estas cargas genera también un campo eléctrico, y ese campo eléctrico puede generar fuerzas eléctricas en otras cargas alrededor de esta. Entonces, la fuerza de Lorentz la definiremos como la suma de todas las fuerzas magnéticas y las fuerzas eléctricas que actúan en un sistema. Veamos entonces cómo actúan estas fuerzas con un ejemplo. Determinemos la magnitud y la polaridad de la FEM inducida entre los puntos A y B por el movimiento de esta varilla. Sabemos que estos son rieles y estos rieles están en contacto con esta varilla que se está moviendo con una velocidad constante. También podemos ver de que existe un campo magnético. Entonces esa presencia del campo magnético generará una fuerza magnética. Veamos entonces cómo se resuelve este ejemplo. Analicemos primero una varilla aislada en movimiento, para luego juntarla a nuestro sistema completo. Primero la varilla podemos asumir de que toda esta varilla está distribuida en el eje Y, es decir, que no tomaremos en cuenta el ancho de la varilla, sino que todo está en Y. Así que este será nuestro marco de referencia, este y aquí tenemos X, que es donde se está moviendo la varilla. Sin embargo, no lo tomaremos tanto en cuenta. Como sabemos, aquí dentro hay cargas. Puede que la varilla inicialmente esté descargada, pero que esté descargado no significa que no existan cargas dentro del sistema. Sabemos que el estado de algo descargado es que las cargas positivas sumadas con las cargas negativas es igual a 0. Pero dentro existe una cantidad igual de ambas cargas. Primero analizaremos básicamente las cargas positivas, ignoraremos las cargas negativas, sin embargo ahí están y su efecto va a ser el opuesto al de las cargas positivas. Tomamos entonces esta carga positiva. La carga positiva se está moviendo junto con la varilla, entonces esta carga tiene una velocidad. Dentro de este espacio hay un campo magnético y el campo magnético va hacia adentro. Si entonces analizamos el campo y analizamos la velocidad, y como sabemos que es una carga positiva, no se altera la dirección de la velocidad. Entonces, si nosotros extraemos una fuerza magnética de acá por regla de la mano derecha, sabremos que la fuerza irá hacia arriba, fuerza magnética. Sabemos de que en todo este espacio siempre van a ser perpendiculares tanto el campo como la velocidad, ya que ninguno está variando su dirección. La velocidad siempre va a la derecha y el campo siempre va hacia adentro. Si recordamos entonces la fórmula de la fuerza magnética es Q por V cruz B. Sabemos que la otra definición del producto cruz de esta fuerza es Q por V por B por el seno del ángulo entre ellos. Pero como sabemos que este ángulo nunca está cambiando y es 90 grados ya que son perpendiculares, todo esto será 1. Entonces podemos decir que la magnitud de esa fuerza es el valor absoluto de Q, ya que estamos hablando solo de las cargas positivas, por V por el campo magnético. Ahora, este signo nosotros lo definiremos en nuestro marco de referencia. Ya que sabemos de que tenemos Y y X, diremos de que las Y hacia arriba son positivo y las Y hacia abajo son negativo. Entonces, la magnitud de esta fuerza será positiva, ya que irá hacia arriba. Ahora bien, como mencionaba al principio, existen cargas positivas y negativas. Ya que las cargas positivas experimentarán una fuerza hacia arriba, aquí arriba existirán muchas cargas positivas. Y las cargas negativas experimentan la fuerza opuesta, entonces acá abajo existirán muchas cargas negativas. Y de esta manera se ha polarizado la varilla. Entonces sabemos de que aquí dentro, en un extremo hay cargas positivas y en otro hay cargas negativas, lo cual genera un campo eléctrico. Como sabemos de que el campo eléctrico de un dipolo, en este caso, como hay positivo arriba y negativo abajo, irá en esta dirección, hacia abajo. Entonces ya con esto podemos determinar cuál será la fuerza eléctrica que habrá dentro de esta varilla. Sabemos que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico. De igual manera, como solo estamos trabajando en Y, sabemos de que toda la fuerza va a estar en Y. Y en este caso, como va hacia abajo, pues será negativo. Pero por ahora solo quedémonos con la magnitud. La magnitud de toda esta fuerza va a ser Q por E.
Ahora determinaremos nuestra fuerza de Lorentz en este sistema. Como en este caso la varilla está estacionaria, o sea, no hay ninguna manera de que las cargas puedan moverse una vez se ha alcanzado el equilibrio, la sumatoria de todas nuestras fuerzas va a ser igual a 0. Sabemos de que la fuerza magnética va hacia arriba, entonces es positiva, y la fuerza eléctrica sabemos de que va hacia abajo. Entonces tendremos esta suma de fuerzas, la fuerza magnética menos la fuerza eléctrica igual a 0. Despejamos entonces, tenemos que la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. De esto podemos eliminar las cargas y nos queda que el campo eléctrico es la velocidad por el campo magnético. Ahora, si nos recordamos un poco antes, teníamos una definición para la diferencia de potencial cuando tenemos un campo eléctrico. La diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por la distancia que hay. Esto lo podemos recordar que es cuando estábamos hablando de capacitores. Entonces aquí tenemos el mismo concepto. Por lo tanto reemplazamos los valores que conocemos. Sabemos que la varilla va a tener una longitud L. Entonces la diferencia de potencial dentro de esta varilla es el campo eléctrico generado dentro por la longitud. Ahora, como ya sabemos cuál es el valor del campo eléctrico, lo reemplazamos y entonces la diferencia de potencial ahora es la velocidad por el campo magnético por la longitud. Sabemos de que la diferencia de potencial es nuestra FEM, entonces la FEM inducida en esta varilla es la velocidad por el campo por la longitud. Ahora bien, recordemos de que esto lo estábamos hablando cuando es la varilla únicamente sola, sin tocar nada de los rieles. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos esta varilla en los rieles? Pues bueno, la varilla va a inducir esa FEM, y esa FEM, ya que está polarizada con positivo arriba y negativo abajo, va a tender a generar una corriente que va a estar moviéndose así. Entonces las cargas al principio van a moverse así. Si esta varilla dejase de moverse, es decir, si su velocidad fuera 0, esta FEM ya no existiría y ahora dejaría de existir esta corriente. Por lo tanto, para que esta corriente siga existiendo, esta varilla tiene que seguir moviéndose indefinidamente. Así que podemos ver que esta corriente solo se mantendrá a medida la varilla se esté moviendo.